Buenas tardes a todas, a todos. Muchas gracias, sinceramente, por una nueva invitación a este hermoso pueblo, a este pueblo que no le podemos decir pueblo malvinero. La verdad es que venimos muy emocionados con el profesor, particularmente con mis compañeros y compañeras del observatorio, estudiantes y graduados, porque bueno, llegamos cuando comenzó a las 2:30 de la tarde y escuchamos a los chiquitos y chiquitas de la primaria, después escuchamos el secundario, las preguntas que hacían, y nosotros nos mirábamos con Pablo, estábamos sentados al fondo, y escuchábamos las preguntas de los chiquitos del nivel inicial. Y decía, qué lindo preguntar sin filtro, ¿no? Porque bueno, las preguntas eran, ¿fuiste feliz cuando volviste de Malvinas? Era una pregunta muy profunda, que yo me junto con ellos permanentemente y no me animo a preguntársela. Entonces digo, bueno, sin querer la escuché la respuesta hoy, así que, y como esa, muchas más que me quedé pensando, o qué sintieron, dice, cuando perdieron la guerra. Y ahí agarra ello y dice, bueno, depende del punto de vista, por supuesto, cada uno habrá sentido cosas distintas, e incluso me animo a decir que muchos han sentido que han ganado, ¿no? Porque, bueno, como hablábamos recién con Sergio, no hubo una rendición incondicional, sino que hubo un fuego, un cese del fuego. Así que la verdad que muy contento por poder participar de esta jornada. La verdad que el esfuerzo de las compañeras del museo, con las que trabajamos juntos, del centro de veteranos, por traer todo esto acá, de la gente que está por atrás, que viene de General Dehesa, también a presentar todo lo que vienen bueno, recolectando, lo que tienen, lo que amorosamente ellos lo presentan y con nada, con una responsabilidad tremenda comunican también todo lo que hay ahí, que tiene que ver con el legado, bueno, en este caso de lo que ha dejado la guerra. Así que, bueno, agradecer sinceramente a todos, por supuesto, a las autoridades municipales. Yo, en mi carácter de director, les traigo un saludo del decano, Gabriel Suárez, que bueno, el año pasado vino, este año por una cuestión de agenda no pudo venir, pero para nosotros es un tremendo gusto poder estar acá en la localidad. Y a veces nos preguntan por qué se habla de Malvinas, por ejemplo, en Arroyo Cabral, o en Sintra, o en los municipios donde hemos ido. Y uno dice, ¿pero qué? ¿Hay que vivir en Tierra del Fuego para hablar de Malvinas? ¿Es un asunto de ellos? ¿Es un asunto de esa provincia? ¿O es una causa nacional? Entonces, intendente, y a través suyo a todo el equipo, agradecerles por poner a Malvinas en agenda y por no ponerlo el 2 de abril también. Es un día que es de ellos, ¿no? Los veteranos, donde, bueno, cada cual sabrá cómo lo conmemora, cómo lo pasa, tienen sentimiento encontrado, lo charlamos muchas veces. Y bueno, también respetar ese día para que ellos puedan, bueno, en conmemoración a lo que han vivido en Malvinas, poder respetar ese día, pero nosotros hoy, pasado incluso ya el conflicto, fuera de ese periodo de los 74 días, poder estar hablando de Malvinas, habla del compromiso, en el caso de este municipio, del intendente, porque además desde el año pasado que hemos venido, hemos estado charlando permanentemente sobre qué hacer, a través de Claudio, que vive acá, y demás, pero no quería dejar de mencionarlo porque no todos los municipios entienden que las cuestiones nacionales empiezan desde abajo, empiezan de las pequeñas comunidades. Siempre comentamos que una cosa es hablar de historia, hablar de lo que fue la guerra, hablar de las islas. Otra cosa es hablar después de haber estado caminando en las islas. Todo esto que están viendo acá, todo esto, eso que están viendo ahí, esto lo llevaron seres humanos. Seres humanos que cuando pisaban se hundían 20 centímetros, donde no hay árboles, donde no hay paredes a donde cuidarse viento de 70 kilómetros por hora, un día lindo, donde tienen todos los climas en una sola jornada, a donde estuvimos 4 horas a la intemperie y se nos partían los labios en verano, comiendo comida caliente, con 5 prendas de vestir. Y la gente que está en primera fila estuvo 74 días
74 días, no le pasa factura a nadie y hoy son los principales militantes pacifistas que uno conoce. Nadie puede ser la misma persona, decimos siempre con mi compañero, después de haber caminado por el cementerio de Puerto Darwin. Mariano es mucho más joven que yo, pero mientras ustedes estaban enfrentando a la tercera potencia del mundo apoyada por la primera, algunos que teníamos 1 o 2 años menos que ustedes, del Río Colorado para arriba, estábamos preocupados por el Mundial de España. Siempre digo lo mismo, los que tenemos cierta edad no podemos menos que empezar diciendo, les pido perdón. En nombre de una generación, les pido perdón. Porque encima tienen tanta grandeza que hasta aceptan que quienes miramos para otro lado durante 20 años, mientras un puñado de argentinos decidía decirle chau a la vida voluntariamente, ustedes hoy agradecen que podamos acompañarlos con tan poco que podamos dar nosotros y tanto mucho que dan ustedes. Preguntaron a nosotros, digo esto porque por ahí lamentablemente hay que decir algunas cosas, Mariano, porque cuando uno escucha que una diputada nacional que cobra sueldo de los impuestos de las argentinas y argentinos dice que está contenta de que Malvinas se hable inglés porque ella fabula de que está cerca de Londres, diputada argentina del Parlamento argentino, uno dice, no hay que creer que las cosas están dadas y está todo terminado. Frente a algún otro exdiputado nacional que dijo, pero si ya perdimos la guerra, déjense de jorobar con las Malvinas. Yo le preguntaría, señor diputado, si a usted lo exulpan en el patio, ¿usted se sentaría a llevarles mate para ver si en una de esas dicen, bueno, al final era buenito, devolvamos el patio? Si a usted le roban el auto, si a usted le roban el celular, ¿no andaría por todos los medios pidiendo pena de muerte, como está pasando en este momento? Entonces, ¿por qué con el país y con un territorio donde hay sangre derramada de nuestra gente, no nos importa? ¿Quieren historia? Es muy simple. No quiero enloquecerlos a cada uno de ustedes. Los ingleses dicen en sus argumentos, siempre hay que ver cómo piensan ellos. Digo, a ver, supongamos que tienen razón los ingleses. Página, siempre decimos lo mismo. Jóvenes aquí presentes, ustedes tienen una herramienta que nosotros no tuvimos. Bueno, vos sí, yo no. Ustedes tienen internet. Pueden ya meterse en sus celulares a ver la página del Foreign Office de la Cancillería inglesa. A ver, ¿qué dicen ustedes de las Malvinas? Y se van a encontrar con que las Malvinas habrían sido avistadas por un militar en 1592. Ya empiezan mal, porque en 1520 ya habían sido avistadas por un español de la flota de Magallanes, Esteban Bon, que además es un mapa. Van perdiendo 1-0. Población. Cuando estuvimos en Malvinas, una señora que manejaba una de los vehículos 4x4 se molestó mucho porque alguien que iba en el vehículo con nosotros dijo la palabra Malvinas. Se puso loca, empezó a pegar en el volante y decir, no diga esa palabra, ustedes son turistas, no nos falten el respeto. Cuando nos quedamos solos, le dijimos, señora, nadie viene a faltar el respeto. Pero en el continente, nunca le íbamos a decir en Argentina, en el continente, antes de decir mamá y papá, decimos que las Malvinas son argentinas. Y se lo voy a explicar, señora, porque los primeros habitantes fueron franceses. Y salieron de un lugar que se llama Saint-Malo. Y los españoles, en Francia se los conoce como les Malvinas, a la gente del puerto de Saint-Malo, y los españoles los castellanizaron como Malvinas. Digo, pero si yo le pregunto a usted por qué las llama Falkland, digo, a propósito de, ¿será por el vizconde de Falkland? Sure, seguro. ¿O será por el arroyo Falkland que está en la isla Sussex? Maybe, puede ser. ¿O será porque en realidad ustedes le llaman Falkland al estrecho de San Carlos? Bueno, como sea, se llaman Falkland. Señora, si un estudiante mío utiliza una palabra que no puede definir,
conmigo no prueba. Pidió disculpas, le dije, entienda que no venimos a faltar al respeto, pero lo concreto es que hasta por ocupación son españoles, lo fueron, pero como si todo esto fuera poco, los propios ingleses, en las guerras de Europa, hay dos tratados en los cuales le imponen, uno a España y otro a Francia, no tocar los dominios del sur. 1713, la paz de Utrecht, tratado por el cual España cede Gibraltar. Por eso cuando ahí me dicen España y Argentina tienen el mismo problema, no, no tenemos el mismo problema. Ustedes cedieron Gibraltar, nosotros no cedimos nada. Pero en ese tratado de 1713, Gran Bretaña le exige a España no ceder territorio en los mares del sur. Pero luego, en un problema con Francia, en lo que hoy es Canadá, firman el tratado de Nootka Sound, a donde tanto Francia como el Reino Unido acuerdan no tocar dominios españoles en el sur. En derecho hay una expresión que es: nadie puede alegar su propia torpeza. ¿Quieren más? 1771. Abandono voluntario de la base inglesa en las Islas Malvinas. Para el derecho internacional público, eso implica renuncia a la soberanía. ¿Quieren más? 2 de febrero de 1825, el año pasado se cumplieron 200 años. Gran Bretaña, Inglaterra, reconoce la independencia argentina, pero no hace reserva de soberanía. Fuiste. Para el derecho internacional público eso es determinante. ¿Por qué están los ingleses en Malvinas? Brevemente, si hablamos de esto, a mí me joró un poco, disculpen la vulgaridad, cuando escucho que todo el mundo preocupado por el estrecho de Hormuz, que los iraníes, que el petróleo. Les preocupa el estrecho de Hormuz y nos preocupan las Malvinas. Vamos a terminar con la siguiente frase. Acuérdense. Malvinas hoy es geopolítica y geoeconómicamente más estratégico para el mundo que el estrecho de Hormuz. Pero probablemente no nos preocupa. ¿Por qué? Porque en este nuevo alineamiento donde hemos descubierto la verdad absoluta de la mano de Israel y de Estados Unidos, no nos preocupa quién está en el Atlántico Sur y qué hay en el Atlántico Sur. Concretamente, hay una política de Estado ininterrumpida, hay una presencia española permanente, hay una herencia territorial. El derecho internacional público se llama utis possidetis iuris, posees como poseías, es la herencia, la sucesión. Una cuestión más, Pablo, respecto a la cartografía. Hace poco, en el año 2012, se encuentra un historiador francés, descubre en un museo en Francia un mapa, que es el mapa este que hablaba Pablo, donde estaban cartografiadas las Islas Malvinas, y se le entrega a un historiador uruguayo, y este historiador dice: cuando nosotros hablemos de este mapa, nos vamos a estar proclamando, por supuesto, a favor de Argentina, porque este mapa marca las islas dibujadas por esta expedición de Magallanes, ¿sí?, de 1520, que es 50 años anterior a cuando los ingleses dicen haber visto las Malvinas, que además ver no significa tener derecho de reclamar algo, es como si uno pasa, ve algo. En realidad lo que da derecho es la intención de ocupación efectiva, que eso lo hizo Francia y que devuelve a España, reconociendo en el siglo XVIII ya que los españoles habían llegado primero. Como dice Pablo, es una política de Estado porque desde 1994 específicamente está en la Constitución Nacional, ¿no?, como una cuestión inclaudicable del Estado argentino. ¿Qué significa? Que más allá de cualquier gestión de gobierno, esto es un reclamo que debe hacerse de manera permanente de parte del Estado argentino. Pero lamentablemente las cosas no son tan lineales y a veces existe la doble moral en el derecho internacional público. Enseñamos con Mariano en esta asignatura, el Derecho Internacional Público, que la Carta de Naciones Unidas, que es una herramienta, les diría que casi de psicología gramatical admirable, porque las potencias que ganaron la Segunda Guerra Mundial armaron una estructura para justificar que quien ganó le iba a hacer sentir al mundo que acá no éramos todos iguales.
Artículo 1, inciso primero de la Carta de la ONU, la organización busca mantener el orden, la paz y la seguridad internacionales. ¿Dónde está el artículo 1, inciso primero? A partir del artículo 23 del Consejo de Seguridad. Un Consejo de Seguridad integrado por 15 miembros tendrá su responsabilidad el orden, la paz y la seguridad internacional. Punto. Gran Bretaña, Estados Unidos, Francia, Rusia y China serán miembros permanentes. Punto. La Asamblea General elegirá 10 miembros no permanentes. En el artículo 27, párrafo 3, se dice que cuando se vayan a votar los temas de fondo, no los temas de procedimiento, no puede haber votos en contra de ninguno de los 5 miembros permanentes. Por lo tanto, el hecho de que Gran Bretaña sea miembro permanente se convierte en un miembro impune. Porque la única forma de castigar a Gran Bretaña es reventando la botazos en la Asamblea General. Ah, no, pero es cierto que Mariano siempre me señala que en el artículo 12 de la Carta dice que la Asamblea General solo puede dictar resoluciones y recomendaciones sin valor jurídico. ¿Y entonces quién le puede meter alguna paliza al Reino Unido? El Consejo de Seguridad. El Consejo de Seguridad. Cuando una votación salga 14-1. La Argentina y los argentinos ya lo sabemos, Mariano. 10 de junio de 1982. La República de Irlanda presenta un proyecto de resolución en el Consejo de Seguridad ordenando a Argentina y al Reino Unido el cese de hostilidades. ¿Cómo salió la votación? 13 votos a favor, una abstención, Estados Unidos, un voto en contra. A ver. United Kingdom, entonces, 13-1, pero ni el partido es contra el de Suiza. Bosnia-Herzegovina se comieron una paliza así, sin embargo la resolución quedó vetada. Entonces, el Reino Unido se burlaba de la resolución 2065, lograda en 1965 durante la presidencia de Arturo Illia, que define el tema Malvinas como un tema de colonialismo, que ordena a 2 países, no a 3 patas, a 2 países negociar. Y dice que los malvinenses no les asiste el principio de autodeterminación de los pueblos porque no son pueblo, porque son población trasplantada. Sin embargo, el Reino Unido cambia de posición en 1969 y comienza a hablar de los deseos de los malvinenses. Llegamos al año 76, Mariano, se produce un golpe de Estado en Argentina, de lo cual hemos recordado hace pocos días los 50 años. Y en el año 1981, esos 3 señores que ven en la foto, los 2 primeros de aquel lado pactan, hacen lo que se llama el pacto siniestro. El señor de blanco, el almirante Isaac Anaya, dice dentro de la Junta Militar a Leopoldo Fortunato Galtieri: estoy dispuesto a apoyarte para derrocar al general Viola siempre y cuando te comprometas a 3 cosas. Primero, salir del movimiento de países no alineados. Segundo, rechazar la propuesta papal sobre el Canal de Beagle. Tercero, que las próximas conversaciones con el Reino Unido sean las últimas. Galtieri acepta. Se derroca el 20 de noviembre al presidente Viola, asume un cordobés, el ministro del Interior, como presidente interino, quien renuncia el 5 de diciembre y asume el ministro de Bienestar, que tenía como único antecedente el haber organizado el único mundial de la historia que dio pérdidas, el almirante Lacoste, y el 21 de diciembre asume Leopoldo Fortunato Galtieri. Cuando el 5 de enero, la noche de Reyes, se reúnen, Mariano, acuerdan que el 26 y el 27 de febrero iba a ser la última reunión con el Reino Unido, y si el Reino Unido no aceptaba mantener reuniones periódicas, Argentina se iba a reservar todos los derechos, pero no aclaró, de acuerdo a la Carta de la ONU. Lo demás es historia. En el medio, un empresario argentino, Constantino Davidoff, que había hecho una negociación con el gobierno británico para quedarse con una ballenera en las mal llamadas Islas Georgias, que se llaman Islas San Pedro, va, arrian la bandera británica, izan la bandera argentina, los británicos hacen una queja, él
gobernador de facto de Malvinas, anuncia el envío de un buque de guerra para desalojarlos. Se comienza a calentar la cuestión y la noche del 1 de abril, Mariano, el señor del medio, recibe una llamada del presidente de los Estados Unidos de América, Ronald Reagan. La conversación tiene 3 partes. La primera parte es una victoria para la Argentina, porque el presidente Reagan le dijo: General Altieri, no desembarque. Estoy dispuesto a enviar al vicepresidente George Bush, el papá, para negociar. Era la primera vez en la historia que Estados Unidos tomaba partido de decir: me preocupa este tema, porque históricamente había dicho ese es un problema de Argentina y de Gran Bretaña. Ahora decía: mando al vicepresidente. Altieri malinterpretó la expresión. Creyó que era una muestra de debilidad y dijo: los hechos están lanzados. Ahí viene la segunda parte de la conversación, donde Reagan le dice: conozco a my dear friend, mi querida amiga, Margaret Thatcher. Es testaruda y obcecada y no dudará en enviar a toda la flota. Altieri le contesta: se encontrarán con un pueblo decidido. Y ahí viene la tercera parte. Y Reagan le dice: me siento frustrado, presidente. Usted y yo habíamos hecho cosas muy importantes en conjunto en Centroamérica. Y usted sabe que el Congreso de Estados Unidos va a volver a la carga por los derechos humanos. Y usted sabe los lazos que unen a Estados Unidos con Gran Bretaña. Se lo estaba diciendo con todas las letras. Mientras ellos estaban desembarcando en las islas, en lo que geoestratégicamente podía haber sido un golpe muy importante, porque inclusive la resolución 502 del Consejo de Seguridad era positiva para Argentina. Artículo primero: exigir el retiro de las tropas argentinas. Pero no decía que vuelvan las tropas británicas. Por lo tanto, Argentina bien podría haber dicho: muy bien, nos retiramos, pero que venga la ONU a hacerse cargo. Vamos a ver si los británicos iban a echar a la ONU o a Estados Unidos. Errores de percepción del mundo. Errores de no entender que en el mundo bipolar había una lógica en cada bloque. Charlamos siempre con Mariano, de que un ex diputado nacional de mi ciudad, que fue vicepresidente de la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados, Rolf Storani, él siempre decía: la guerra de Malvinas fue la última guerra del mundo bipolar. Y la guerra del Golfo contra Saddam Hussein, que había ocupado Irak en 1991, fue la primera guerra del mundo multipolar. El mundo bipolar tenía reglas. Los problemas en cada bloque se encargaba ese bloque. La Unión Soviética no nos iba a apoyar y China no nos iba a apoyar. El jefe de bloque se iba a recostar sobre el hermano mayor y no nos iban a apoyar a nosotros. Como para no sentir un homenaje de pie para los que, siendo del tercer mundo, enfrentaron a la tercer potencia apoyada por la primera.